Ok, quedamos aquí en el código. Quedamos en la siguiente función que es prima 1. El nombre de la función es bono 1. Entonces aquí está, función bono 1 as double. Defino una serie de variables que voy a terminar siendo una sumatoria de esas variables para que me dé un número total. Ahora, ¿por qué hago eso? Ya veremos por qué. Me dice que para calcular el sueldo neto tengo una tablita si es administrativo. Y también me dice que se le agrega un bono a esa persona si es administrativa. Por lo que veo yo aquí, entiendo. Y ese bono corresponde al 10% del sueldo base multiplicado por los años de antigüedad. ¿Ok? Y si es obrero, es otra, ¿verdad? Pero la voy a hacer dentro de la misma función. ¿Por qué? Porque cada vez que entra a la función un nuevo empleado, entonces ese empleado simplemente va a pasar por si es tipo A, si es tipo O. Y si es tipo A, entonces no va a pasar por tipo O, porque no lo es. Entonces cuando haga la sumatoria de estas variables que están aquí, de estas variables que yo coloco aquí, todas las variables que estén dentro de las condiciones que yo coloqué donde yo pregunté si era tipo O, van a quedar en cero. Entonces la sumatoria nada más van a ser de las variables que yo coloqué dentro de las condiciones de tipo A. Es decir, que no me afecta. Eso es lo que quiero intentar decir. Lo primero es que si el tipo de empleado es A, entonces la clasificación pregunto también que si la clasificación es T, si es asistente, entonces obtiene un bono de $10. Si no, si es S, obtiene un bono que es de $15. Si no, si es D, obtiene un bono de $20 si es director. Y si no, bueno, AC queda en cero. Cierro las condiciones en if. Ahora pregunto que si es tipo A, este es para hacer ese 10% por los años de antigüedad. Ese otro bono. Significa que pregunto que si el tipo de empleado es A, entonces, ahora pregunto que si la clasificación es T, o sea, si es asistente, entonces CA va a ser igual a el sueldo base por el 10% multiplicado por los años de trabajo, que es la siguiente condición después de yo colocar, después de la cajita. Si no, si la clasificación, si el empleado es supervisor, entonces va a ser igual al 10% por los años de trabajo. Lo hago de esta manera, lo puedo hacer más corto, pero lo hice de esta manera porque en el momento vi que era lo más práctico. Ahora no, ahora veo que puedo haber hecho otra cosa. Pero sí, lo hice de esta manera. Pregunto que si la clasificación es de director, entonces multiplica el sueldo básico por Si no, entonces CA es igual a 0. Cierro las dos condiciones que abrí. Ahora pregunto que si el tipo de empleado es igual a O, obrero, y el año de antigüedad, acuérdense, lo coloqué en el subcargar, es mayor a 3, entonces la variable AM que yo creé, veamos, si tiene más de 3 años de antigüedad recibe una bonificación de $10 por cada año de trabajo. O sea, él recibe $10 y eso depende de cuántos años él tenga. Si tiene más de 3, claro, este es para más de 3. Si tiene más de 3, 4, 5, multiplico esos $10 por esos 5 años. Entonces me debería dar 50, ¿verdad? En ese caso. Entonces multiplico $10 o 10 por los años de trabajo y lo cuento. ¿Se acuerdan de aquel contador que coloqué en el módulo? Bueno, aquí está. Este es para las personas que recibieron el bono. Si no, AM es igual a 0 y lo cuento también. Es decir, que cuento las personas que no recibieron el bono. ¿Sí? Entonces, cierro la condición. Ahora creo la variable total va a ser igual a... Ya va que no se escucha, ahora sí.
La variable total va a ser igual a AC más EA más AM. Eso me va a dar un resultado y me lo va a devolver en el nombre de la función total y me lo recibe allá. ¿Quién me lo recibe? Prima 1. El prima 1 es de tipo doble. Entonces, así hago el cálculo del sueldo neto. ¿Sí? Entonces, la regla, en la posición y sueldo neto, sueldo piso neto, va a ir la prima 1 más el sueldo básico del obrero. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si la persona es obrero y yo coloco nada más que el sueldo neto igual a prima 1 más el sueldo básico, me va a dar es el valor del sueldo. No me va a dar ningún valor, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la persona es obrera y las condiciones que yo creé para que me diera el valor del sueldo básico y la prima 1 son condiciones para administrativo. Entonces, tengo que adicionarle también el sueldo básico al obrero. Y me va a dar el sueldo neto en caso de que sea obrero. Si es administrativo, entonces me va a dar los valores en prima 1 y prima 2 y sueldo básico obrero, sueldo piso 2 me va a quedar en 0. Entonces eso me va a dar por los dos lados. Ya dicho esto, lo siguiente es imprimir, ¿verdad? Uso un sub para mostrar en otro formulario un objeto lista en el arreglo de registro. Muestre todos los campos. Todos los campos significa código de empleado, nombre de empleado, fecha de ingreso, tipo de empleado, clasificación, sueldo base, sueldo neto. Ok. Vámonos con eso. En el formulario 2, cuando yo le dé a la lista imprimir, ¿verdad? Me va a aparecer esto. Le doy aquí rápidamente en el for load. Me aparece aquí el for load. Ahorita no lo voy a necesitar. Ahora, dentro del formulario, yo coloco primeramente en el clic 1 que vieron ahí que dice retornar. Simplemente que ese botón me va a retornar el formulario 1 cuando yo quiera. Sub imprimir. Este es el sub que yo creé en el lista. Ahora imprimir va a ser igual. El sub imprimir yo le defino J, que es un entero, tira, que es un entero, y J me va a representar un bucle o un segundo ciclo que me va a permitir imprimir el arreglo de registro no lineal ni en fila, sino en columnas. ¿Sí? Entonces me lo va a colocar en columnas. ¿Cómo? Bueno, lo primero es limpiar la lista. Lo segundo es definir el primer ciclo, que es I. Lo tercero es la variable tira, donde yo voy a colocar imprimir todos los campos, borrar todo lo que está ahí porque es de tipo string. Ahora, crear el segundo ciclo, que este es el que me va a permitir colocarlo uno debajo del otro. Y pregunto que si el arreglo en la posición I, tipo de empleado, es igual a administrativo, entonces imprímeme el código, el nombre, la fecha de ingreso, el tipo de empleado, ¿verdad? La clasificación del empleado, el sueldo básico y el sueldo neto. ¿Por qué yo creo esta condición? Porque si yo hago una sola tira, entonces voy a colocar también el sueldo en esa tira, el sueldo del obrero. Entonces cuando sea un administrativo, entonces me van a aparecer los valores de los sueldos básico y neto del administrativo, y el sueldo del obrero, el sueldo básico del obrero no me va a aparecer. Me va a aparecer en 0. Entonces no va a quedar bien. Entonces pregunto que si el tipo de empleado es administrativo, entonces colócame estos valores. Si no, significa que es O, ¿verdad? Entonces imprime el código, el nombre, la fecha de ingreso, el tipo de empleado, ¿qué más? El tipo de empleado, el sueldo básico del empleado y el sueldo neto. Cierro la condición. Entonces, next J, edito la lista con la variable tira
next, sí, cierro la regla, cierro el ciclo y mando un mensaje como que diga arreglo impreso. Y eso es, y ahí imprimo todos los datos que me dieron y los cálculos que hice. Ese es en ese sub. Lo tercero era estadística. Bueno, en la estadística me dice, use un sub que permita calcular o mostrar en otro formulario porcentaje de obreros que no recibieron la bonificación. Ahí voy a usar una función. Monto total de sueldos netos de los supervisores que ingresaron el primer trimestre del año antepasado. Uso una función. ¿Qué voy a hacer? Me voy al formulario 3. Aquí está la interfaz. Tengo un label para uno y un label para el otro, una caja de texto para cada uno. Como ven, tengo un botón retornar también que me va a retornar el formulario 1. Ok, aquí tengo el formulario 3. La primera función, primero me voy al sub, estadística. Defino porcentaje tipo doble, monto total tipo doble, IP tipo doble. Estas son variables que yo defino. Ahora, ¿se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha. Creo un ciclo desde i hasta n, hasta los n empleados, y llamo a dos funciones. Que voy a hacer, llamo a una función que es el monto total de los supervisores, y afuera del ciclo llamo a otra función que es el porcentaje. Ahorita explico por qué hice el porcentaje, la función porcentaje fuera. Ahora el monto total, la primera función. ¿Qué hago yo aquí? Me voy a la función monto total, ¿verdad? Es de tipo doble porque lo que va a salir de ahí es un doble con decimales. Ahora, si defino m y defino k de tipo m de tipo string y k de tipo doble, ¿por qué? Ahorita yo lo explico. Entonces, lo primero para esto, estoy haciendo la segunda, el monto total de los sueldos netos de los supervisores. La condición es que el supervisor haya ingresado en el primer trimestre. Primero, que sea supervisor. Segundo, que haya ingresado en el primer trimestre. Y tercero, que sea que haya ingresado en el primer trimestre del año antepasado. Entonces, ¿qué hago yo? Pregunto que si el tipo de empleado es igual a A, entonces, si la clasificación es ese, entonces, y si RIPE, la fecha actual menos la fecha de ingreso es igual a 2, aquí estoy colocando que si es del año antepasado, si estamos en el 2021, el antepasado es el 2019, ¿no? Entonces, si eso es igual a 2, entonces, otra condición, mid, que la arreglo en la posición fecha i 4 5, que esa es los meses, sea menor o igual a 3. ¿Sí? Esto lo vuelvo un entero. Esto no necesariamente se tiene que colocar como entero, ¿sí? Porque esto no es string, este 3 no es string. El string es el mid. Un pequeño error allí, pero bueno. Entonces m sea igual a m más CSTR, que lo que está dentro del sueldo neto, como es un string, como es un doble, me lo devuelva a un string, ¿verdad? A un string. Entonces, como me lo va a devolver el sueldo neto, como es un doble, me lo va a devolver un string. Este acumulador que yo hice aquí, m igual a m más eso, me lo va a leer. Después, ¿qué hago yo? Cierro las condiciones y coloco que k es igual a val. Val me devuelve un valor string a uno entero. Es así, a uno entero. Entonces k va a ser, yo lo definí de tipo doble. Entonces, si va a entrar, esto me lo va a convertir en un entero y va a poder entrar en la variable k. Entonces, en el nombre de la función devuelvo acá, es igual a k.
y quien lo recibe M total, y M total es un doble. ¿Sí? Ahora creo otro acumulador donde P es igual a P más M total. ¿Por qué lo hago yo así? Porque cada vez que él vaya a contar a uno de los empleados, si yo no hago ese acumulador, él me va a contar, va a decir, en Yolver el monto, el sueldo total era, sueldo neto era 57, entonces después va a buscar a Luis, que es el segundo. Bueno, Luis era supervisor también y su sueldo neto es 57, pero él no me va a realizar la suma de esos dos empleados, de los dos sueldos netos de esos dos empleados, sino que va a preguntar y me va a pegar 57, 57, 57, 57, 57. Y no, es así. Debería de sumarlo. Entonces yo coloco que P es igual a P más M total. Y cada vez que lea yo el sueldo neto de él era 57. Luis también era 57. Entonces eso me debe dar 114. Que ese es el sueldo acumulado, los montos totales de los sueldos netos. ¿Sí? Cuando termine de contar en los empleados, él me va a llevar a una función. Pero después yo voy a colocar en el text 2 el valor de P. Y P va a ser el acumulador. Entonces sí, es válido. Ahora, la otra función, el porcentaje. El porcentaje es una función y el nombre de la función es porcentaje obrero. Bueno, porcentaje obrero es esta función que está aquí. Import es as double. Esa es una variable que yo creé. Entonces, si contador es igual, es mayor a 0, contador, acuérdense que es el contador que yo coloqué si en el cargar, si los obreros, o sea, si el obrero no tenía la bonificación. ¿Sí? Entonces, entonces el porcentaje va a ser igual al contador, a los que sí, entre los que no, por 100. Entonces, si no, el porcentaje es 0. Cierro la condición y coloco que porcentaje obrero es igual a porcentaje. ¿Sí? Eso me va a dar un valor. Devuelvo la función por y me lo recibe ¿quién? Porcentaje. Porcentaje de tipo doble. Porcentaje lo voy a pegar en el text 1 y así me define el porcentaje de las personas, de los obreros que no cumplieron con esa, que no tuvieron bonificación. Bueno, así terminé, expliqué por qué hice cada una de las cosas y bueno, vamos a hacer una corrida en frío, a ver qué tal. ¿Sí? Vamos a hacer una corrida en frío. For load, list edit en cargar, me está leyendo todo eso. Ahora me manda al formulario 1. Le doy, sigo, ¿verdad? Cargar, llama cargar, subcargar, N. ¿Cuántos empleados? Vamos a colocar 3 empleados, 4 empleados, 4 empleados, rapidito aquí. Que no me queda mucho tiempo para grabar. 2 empleados. ¿Sí? Loop útil, me va dando desde 1 hasta 2. Nombre del empleado, Jolver. Ok. Ahora, fecha de ingreso. Bueno, yo ingresé en la empresa el 3 del 2019. Sigo leyendo. ¿Eres empleado? ¿Eres administrativo o obrero? No, yo soy administrativo. Ahora, como soy administrativo, acuérdense que me va a pedir la clasificación. Ahora, si ¿qué eres? ¿Asistente, supervisor o director? No, yo soy supervisor. Entonces, aquí pregunta que si soy obrero, no. Entonces sale de esa condición y va leyendo. Mi sueldo debería ser 35, mi sueldo básico, ¿verdad? Cuando él me envía el código, bueno, aquí está el código. Este es mi código, A2019 RT, mis 2 últimas letras y mi posición en el arreglo. Voy a tener que
cortar un momento.